Hola, soy Nplay. ¿Quieren jugar pero buscan pagar menos en sus juegos? Yo y más de 6 millones de personas hemos ahorrado en juegos de acción, deportes, RPG gracias a Eneva. Descarga su app o entra en la web, está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Compra tus juegos más baratos entrando en el link de la descripción. Hola calvas, ¿cómo están? En el día de hoy tenemos un nuevo video para el canal. Yo soy Nplay, espero que lo disfruten y no lo olviden, tomen agüita. Tenemos otro nuevo video en el canal este día, espero que lo estén viendo el lunes. Hoy es lunes, ¿no? Hoy es lunes, estoy grabando otro video. Espero que lo estén viendo el mismo día, si no se me complicó para editar y lo terminé subiendo otro día. Pero bueno, no importa, no va a eso el caso. Hoy vamos a estar hablando de muchos juegos gratis, en realidad 3 juegos gratis, pero que después vamos a hablar al final del video de otros 30 juegos gratis que llegarían con una suscripción en específico. Pero bueno, nada, en el título habrán visto. Bueno, nada, no la quiero ser tan larga ni me quiero desviar tanto con este tema de la intro, pero les quería explicar más o menos qué cosas es la que vamos a abordar el día de hoy. Como saben, nada, antes de empezar con el video me ayudan muchísimo dejando su me gusta, suscribiéndose y activando la campanita si quieren un nuevo contenido de este estilo de noticias de videojuegos gratis, ya sea de PC, de Play 4, de Play 5, de Play... no hay ningún otro Play. De Xbox One, de Xbox Series XS o de lo que sea, de cualquier plataforma de noticias de videojuegos que pueden llegar a salir hasta en la Google Stadia. Así que nada, atentos al canal, suscribiéndose y activando la campanita me ayudan muchísimo a mí y se ayudan a ustedes con nuevo contenido de calidad. Hay tremendo spam. Como todos saben, en PC tenemos diferentes plataformas de compra de videojuegos donde existe más competencia entre ellas y por lo tanto suelen hacerse más conocidas cuando empiezan a regalar juegos. Un claro ejemplo de esto es la Epic Games Store en PC, que viene regalando juegos semanales y de vez en cuando hace promociones como en Navidad, que dan un juego por día. Ahora tenemos una nueva plataforma que está surgiendo de la misma forma, regalando juegos. Esta nueva plataforma o esta nueva tienda digital se llama GOG.com. En esta nueva web regalan juegos desde hace un tiempo y hoy vamos a ver qué nuevos juegos gratis podemos canjear tanto desde Epic Games como para GOG y como en Steam. Además de esto, también en unos días comenzaría un nuevo evento de Amazon Prime donde nos regalarían hasta 30 juegos, entre los que el que más se destaca es Mass Effect Legendary Edition, un remasterizado entre otros títulos épicos. Antes de pasar a los títulos que voy a estar nombrando en este video, la misma aclaración de siempre. Como la mayoría de los que me siguen son de PlayStation 4 o de PlayStation 5, les aviso que estos juegos son exclusivos para PC, por lo menos en el video de hoy. Pero nada, pueden quedarse para darme apoyo en el video y también pueden agregar estos títulos desde una computadora o desde un celular por si en un futuro tienen PC para jugar en sus casas. Además nada, lo pueden ver completo en el caso de que no los quieran canjear y me dejan un like y un comentario. Si no, pueden ir a ver otro creador de contenido y traicionarme y nada. Yo me pongo triste, pero bueno, no importa. Nada, fuera de chiste, se pueden quedar dando apoyo o si no pueden ir a hacer lo que ustedes quieran, no hay problema. Bien, y antes de comenzar vamos a saludar a Javier Constantino, que dice en el video anterior: Nplay, que sepas que siempre te apoyaremos ya que gracias a ti te pude conseguir juegos gratis, juegos que capaz pensé no jugar, pude jugarlos gracias a ti. Posta, gracias y me alegro que estés mejor. Nada, muchas gracias Javier Constantino por ese tan lindo comentario y pasamos al próximo saludo. Un saludo para Ciago, que dice: no es que tu contenido sea malo, todo lo que hagas es genial siempre que de verdad disfrutes hacerlo. Lo de las stats, o sea las estadísticas del canal, no importa, es todo temporal, además de que YouTube falla mucho con el tema del algoritmo. Muchas veces me toca buscar tu canal porque no me aparece en el inicio y tampoco me llegan las notificaciones. Eso es todo, no te desanimes, saludos. Y una hamburguesa, qué rico. Bueno, un saludo para vos, Iago, y para Javier Constantino. Los que quieran un saludo en el próximo video pueden comentar lo que ustedes quieran o directamente pedir un saludo y voy a ver si los puedo seleccionar para saludarlos en el próximo video. Ahora sí, comencemos con las noticias de los videojuegos gratis, que es lo que a todos les interesa. Bueno, comenzaremos con el ya nombrado en el último video, el Supraland en Epic Games. Como todos los jueves tenemos disponible un nuevo juego o dos que nos quedan para siempre si los canjeamos antes del próximo jueves, cuando renueven este catálogo de 2 o 3 o 1 juegos gratis. En esta ocasión toca Supraland, una aventura de puzzles, plataformas y exploración que se lanzó en el 2019. Este es un divertido juego donde tenemos que poner a prueba nuestra inteligencia y completar distintos desafíos para avanzar con la historia. Muchos lo consideran como una mezcla entre Portal, Zelda y Metroid. No conozco estos juegos, el único que me suena es el Portal, así que no les puedo decir si son buenos o malos, pero en cuanto a lo que vi del gameplay de Supraland, me parece un buen juego y entretenido para ir avanzando y nada, poner a prueba tu mente, como decía acá en el guión, poner a prueba tu mente y ir avanzando con la historia. Este juego está catalogado como uno de los mejores puzzles o juegos de puzzles de los últimos años.
Tiene una increíble curva de dificultad creciente, lo que permite que no te aburras en el juego y que si sos competitivo quieras seguir y seguir jugando para poder superarte a vos mismo. No eres competitivo, no eres nadie. No vas a conseguir nada en la vida, eres un perdedor. Tiene logros disponibles en el Epic Games, o sea, a los que les gustan los trofeos y los logros, pueden completar este juego completo con los logros y nada, recordarles que lo pueden descargar hasta el próximo jueves 23 de junio. Por el lado de Epic Games Store, solo eso, esta tienda tiene este juego disponible en este momento gratuitamente, al momento en el que yo haga este video. Pasemos ahora a la próxima tienda digital llamada GOG, que nos regala exactamente 2 juegos al momento en el que yo estoy grabando. Vamos a pasar a ver hasta cuándo podemos hacernos con estos juegos y cuáles son. Durante estos días se está ofreciendo el juego Flashback a coste cero, quedando gratis para siempre en nuestras bibliotecas de GOG. Flashback es un juego de acción y de aventuras con más de 2,2 millones de copias vendidas. Eso indica que es un muy buen juego o que tuvo muy buen marketing, pero yo creo que es un muy buen juego. Sí, claro. Nos encarnamos en la piel de Conrad V. Hart y despertaremos en Titan, una luna colonizada de Saturno, donde tendremos enemigos y secuestradores buscándonos, y debemos encontrar el camino de nuevo a la Tierra, mientras nos defendemos de los peligros que encontramos en nuestro paso. La realidad es que recomiendo este título, que está gratuito y que lo pueden descargar completamente gratis y quedárselo para siempre, porque su autor original anunció que están trabajando en una secuela, es decir, en el Flashback Dogs, que llegaría a finales de este año 2022, donde continuaríamos con el mismo personaje, por lo que las historias estarían enlazadas. Por lo tanto, estaría bueno que jueguen el Flashback 1 si les interesa seguir con el Flashback 2 en el momento de su salida. Este Flashback 2 llegaría a consolas y a PC. Y por otro lado, el otro juego que regala GOG.com es un remaster de un juego clásico de Bethesda en PC, llamado The Elder Scrolls 2 Daggerfall. Ese es el nombre del juego original, pero ahora vamos a ver cómo se llama la remasterización esta a base de mods. Esta remasterización, primero que nada, incluye mejores gráficas y de jugabilidad, así como nuevos contenidos exclusivos de esta nueva remasterización. Lo mejor de todo es que ya podemos hacernos con la copia digital de forma gratuita en GOG, aunque a diferencia de otras promociones parece que esta oferta de GOG se mantendría para siempre. El juego en sí se llama Daggerfall Unity. En realidad este juego fue remasterizado con mejoras de gráficos, iluminación y jugabilidad por parte de la comunidad de los fanáticos del juego original, pero es un trabajo tan bien hecho que hasta parece que la misma Bethesda lo hubiera hecho. Nada, les recuerdo que este juego queda para siempre y se cree que será gratis de por vida, por lo menos en esta tienda digital. Ahora pasemos a recordarles también que en la tienda de Steam tenemos juegos, pero que ya los había anunciado. Pero bueno, vamos a recordarlos porque estamos hablando de las distintas tiendas digitales de PC, así que nada, les voy a traer estos títulos que están disponibles también en Steam. Ambos títulos serían hasta fin de mes y estamos hablando de 2 juegos gratis. Por un lado tenemos el Tell Me Why, un juego de aventuras episódico, ganador de múltiples premios de Downturn Entertainment, en el que los gemelos usan un vínculo sobrenatural para descubrir la verdad de su pasado problemático. Increíble. Se trata de uno de los videojuegos gratuitos más interesantes, ya que es de los creadores de Life is Strange y se encuentra disponible sin coste durante todo el mes de junio para celebrar el mes del orgullo. Por otro lado, si te gusta las arcade y estás con grandes dosis de nostalgia, Capcom Arcade Stadium es todo lo que necesitas, ya que está gratis en Steam hasta el próximo mes. Además viene acompañado del DLC de Street Fighter 2, por lo que es una opción muy interesante. Disparos, lucha, acción. Podés encontrarlo todo en esta fantástica colección de juegos retro que te llevarán directamente a los salones recreativos, ofreciendo además nuevas e increíbles funciones que te habría gustado tener en aquel entonces. Bien, y dejando de lado un poco los juegos gratuitos que tenemos ya mismo para canjear, vamos a hablar de un próximo evento que llegaría de la mano de Amazon Prime. Este nuevo evento es catalogado como el Prime Day. Se llevaría a cabo del 12 al 13 de julio, donde encontraríamos alrededor de 30 juegos gratis y además unos 25 indies, que ahora voy a dar la fecha exacta en donde se estarían dando. Y a pesar de que no se ha compartido el listado completo de los juegos que se regalarían por parte de la compañía, se ha confirmado que Mass Effect Legendary Edition, la puesta al día de los títulos de rol y acción de BioWare, será uno de los títulos regalados. Además de los 30 juegos que les mencioné, entre los cuales están incluidos Grid Legends, Need for Speed Heat, Star Wars Jedi Academy, desde el 21 de junio, o sea, a partir de mañana, o sea, a partir del martes, no sé cuándo estarán viendo esto, puede ser que hoy porque lo subo un martes, o puede ser que mañana, sí, estuve muy motivado y edité el video el mismo día que estoy grabando esto y llegué con el tiempo para subirlo y pasaron un montón de cosas, se alinearon los planetas y yo pude traerles este video este día. Bueno,
Entonces desde el 21 de junio hasta el 12 de julio, que empezaría lo de los 30 juegos gratis, se pondrán a disposición de los suscriptores y sin tipo de coste adicional un total de 25 títulos indie. No anunciaron cuáles serían, pero son 25 indies que por ahí alguno que otro va a ser bastante reconocido y les gusta. Todo esto llegaría de la mano de la suscripción a Amazon Prime, así que los que estén suscritos a esta suscripción aprovechen y canjeen todos estos títulos en el momento de que salgan estas promociones, ¿no? Y si no tienen Amazon Prime, es un buen momento para investigar sobre el tema, informarse un poco en las páginas web sobre el Amazon Prime y a ver si conviene, su valor, cómo se paga, qué es lo que te da, qué beneficios. Así que nada, les recomiendo que chusmeen un poco si tienen PC y quieren todos estos juegos que están buenísimos. Y bueno, llegamos al final del video. Como siempre les digo, espero que les haya gustado muchísimo, me dejan un buen like y me ayudan un montón. Los videos anteriores están teniendo bastante apoyo desde que volvimos al canal, así que nada, muchísimas gracias a todos. Recuerden, si quieren un saludo, comentan acá abajo en la caja de comentarios. Y nada, si son nuevos en el canal y les interesan todas las noticias de videojuegos para las distintas plataformas, no solo para PC, en este caso fue solo para PC, pero también para las distintas plataformas en próximos videos, suscríbanse y activen la campanita para estar enterados de las nuevas noticias de videojuegos. Los invito a ver los videos que aparecen en pantalla y a suscribirse en el botón de suscripción. Y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima, chao.